Bueno, el Día del Amigo me tomo un café con José Simonella, economista, bueno, nuestro ya, de la casa, hace mucho que te digo esto. Y sobre todo te voy a decir lo siguiente. Hace un tiempo atrás, cuando viniste, nos decías que en mayo, aparentemente en mayo, sí, iba a empezar a mejorar la economía del país por factores que a lo mejor no tienen que ver con el gobierno, pero bueno, iban a generar un cambio. Gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y en este día, claro. Fundamentalmente, que un canal amigo. Bueno, y si viene cumpliendo lo que dictaminabas de alguna manera hace tiempo atrás, viene bajando la inflación, se va acomodando el dólar. No creo que tenga que ver con una política netamente del gobierno, sino factores externos que han colaborado. Siempre, como decimos Cruz, afectan las cuestiones internas y las cuestiones externas. Digamos, el mundo en este caso nos está ayudando. Sí. La expectativa de que Estados Unidos va a continuar con una baja de tasas hace de que en el mundo haya vuelto el apetito por los países emergentes y dentro de los países emergentes los que más atrasados teníamos los activos, los más castigados como consecuencia de la crisis del año pasado y del comienzo de este año éramos los argentinos y muchos inversores decidieron aprovecharlo. Entonces, digo, el factor externo es importante, pero también es importante los esfuerzos que hemos hecho los argentinos, en este caso a partir del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero que en definitiva el esfuerzo lo hacemos todos los argentinos, para poner las cuentas en orden, para, digamos, poner en línea la política monetaria muy restrictiva con una política fiscal también muy conservadora que finalmente ha dado resultados, porque Argentina tuvo otros intentos de política monetaria restrictiva, pero no lo acompañaba con política fiscal, digamos, restrictiva, porque es bastante más impopular, digamos, claro, ¿no? Entonces, digo, en eso ese mérito el gobierno lo tiene, lo tuvo que hacer por obligación, porque antes no había tomado la decisión por cuestión propia, sino a partir del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que nos financió parte del dinero que necesitábamos y que el mundo en ese entonces no estaba dispuesto a pagar. Bajos condiciones. Condiciones que, si bien obviamente son estrictas, tienen algunas cuestiones diferentes a las de décadas anteriores. Y una de esas, la central, la más notable, es que permite un mayor gasto para mantener para trabajar sobre la problemática social, ¿no? Sobre lo que es AUH, sobre lo que son desempleados y demás. Y esto le ha permitido al gobierno contener la demanda social de los más necesitados. Si te preguntara, por ejemplo, por las definiciones económicas o los pilares económicos de cada uno de los que pretenden ahora quedarse con el gobierno, me parece que están bastante difusas, ¿no? No hablan económicamente qué plantearían si fuesen gobierno. Tal cual, lo estás diciendo como es, digamos. O sea, hasta ahora no ha habido propuestas concretas de Fernández de cómo va a hacer con la economía. Simplemente son aspiracionales. Sabemos que el gobierno tiene que ayudar, se tiene que ocupar de los problemas que tenés, te está pidiendo esfuerzo y vos ya no das más, pero no te dice cómo lo va a hacer. Y por otro lado, el gobierno, si bien dice que este es el camino, tampoco te dice cómo va a hacer en el 2020 para hacer las reformas estructurales que los argentinos necesitan y que el Fondo Monetario seguramente le va a pedir, y cómo va a hacer para honrar todos los compromisos de deuda que esperemos el mercado internacional se haya vuelto más favorable para los argentinos y los argentinos hayamos hecho los deberes suficientes como para que volvamos a tener crédito y así poder surfear un 2020 que no es muy exigente en términos de renovación de endeudamiento, pero sí que resulta necesario que eso pase. A ver, a grandes rasgos, el gobierno actual nos pide hacer un esfuerzo y otro esfuerzo, un esfuerzo más para acomodar las cuentas. Y el gobierno de Fernández, que pretende serlo, por supuesto, de los Fernández, están haciendo hincapié en la necesidad de que se genere más empleo, de poder conservar el empleo. Sí, la verdad, cuando uno escucha la propuesta de Fernández dice, a vos, pyme, no te pueden pedir que sigas esforzándote porque no das más, lo cual es verdad. Ahora no dice cómo van a hacer para ayudar a la pyme a conseguir financiamiento, cómo va a hacer para quitar presión tributaria, cómo va a hacer para quitarle presión, digamos, de costos laborales y de litigiosidad potencial como consecuencia de leyes laborales atrasadas que tenemos los argentinos. Bueno, eso no lo dice. Es más, no solamente no lo dice, sino que además se saca una foto y se junta con los gremios para asegurarle a los gremios que la reforma laboral no va a venir. Entonces, por un lado dice, te tenemos que ayudar pyme, pero por otro lado se saca la foto con los gremios como dando la
digamos, como dando la sensación de que la reforma laboral no se va a avanzar. Y la verdad, Cruz, que los argentinos necesitamos una reforma laboral no que precarice el trabajo, sino que le quite la carga impositiva y la ayorne a las nuevas metodologías de trabajo. Porque de lo contrario no vamos a poder competir, no con los países centrales, con los países de la región. Porque Brasil, sin ir más lejos, avanzó con una reforma laboral y en este pacto Mercosur, Unión Europea, no solamente tenemos que competir con las leyes laborales de los europeos, sino que tenemos que competir con las leyes laborales de los brasileros, de los paraguayos y de los uruguayos que integran el Mercosur conjuntamente con nosotros. Lo vamos a escuchar a Alberto Fernández hablar justamente de la reforma laboral y del no que ya le adelantó al Fondo Monetario Internacional. A ver si lo tenemos por ahí. Bueno, ya en un segundo, porque es una de las condiciones del Fondo Monetario al gobierno actual, una modificación que sea ya inmediata. Y Alberto Fernández, quien mantuvo una reunión con el Fondo Monetario Internacional, porque también llegaron y se sentaron en la mesa con él, les advirtió que él no lo va a hacer de ninguna manera, va a modificar eso. A ver, lo escuchamos. Con los delegados del Fondo Monetario Internacional, me plantearon que Macri ya había comprometido ante ellos la reforma previsional y la reforma laboral. Y me preguntaron qué pensaba yo al respecto. Y le dije que no cuenten conmigo para eso. No cuenten conmigo para eso. La Argentina no necesita precarizar el trabajo, necesita dar trabajo, necesita crear trabajo. Y lo que menos necesita la Argentina es seguir empobreciendo jubilados. Ahí está. Bueno, pero él dice, la Argentina no necesita precarizar el trabajo y en eso estamos todos de acuerdo y la reforma laboral no debiera apuntar a precarizar el trabajo, por el contrario. Pero él dice una segunda parte que es incongruente sin una reforma laboral. Y dice, los argentinos tenemos que tratar de dar trabajo, de generar trabajo. Y tenemos la demostración que en las últimas décadas el trabajo no se generó y el trabajo informal sí se genera. Entonces, cada vez que viene una recuperación, lo primero que recupera es el trabajo informal, porque tomar un empleado para una empresa y fundamentalmente para una pyme no deja de ser una preocupación. Entonces digo, lo que le debemos asegurar al empresario y al trabajador también para que pueda estar en blanco, porque todos merecemos trabajar en blanco, es que cuando el empresario necesita tomar un empleado lo pueda tomar y no deba, digamos, enfrentar un riesgo contingente en caso de una demanda laboral por la industria del juicio, ni tampoco en caso de tener que lamentablemente por situaciones como las que hemos estado pasando este último año de crisis que no son propias de las empresas sino que son exógenas, no poder desprenderse de empleados, obviamente con una indemnización, pero con una indemnización lógica que le permita a la empresa seguir funcionando, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo empleo informal y vamos a seguir teniendo dificultad para que las empresas se radiquen en Argentina y elijan los países de la región que tienen no solamente leyes laborales más ayornadas a la realidad de los mercados actuales y con menos riesgo contingente, sino también una menor presión tributaria. Así que si algún desafío tenemos los argentinos es ver cómo asegurando el trabajo, no precarizándolo, logramos entre todos, empresarios, sindicatos, gobierno, oposición, hacer una reforma laboral coherente, ayornada y hacer una reforma impositiva que le quite presión tributaria y complejidad a la liquidación tributaria y le permita a las empresas poder desarrollarse y poder decidir invertir en Argentina en lugar de los países de la zona. Bueno, bajó la inflación, 2,6%, poco, pero bajó. Tenemos un dólar relativamente estable y lo que dicen los detractores de esta economía es que lo mantienen de esta manera hasta llegada las elecciones y que a partir de allí podría pasar lo inverso, ¿no? Que a lo mejor el dólar se disparara y ya siempre hablamos de las consecuencias que trae que se dispare el dólar. Sí, digamos, la inflación, la tendencia es buena, que es hacia la baja, sigue siendo una inflación muy alta. Digamos, la inflación del mes pasado, una inflación alta y que nos debe seguir preocupando a los argentinos. Tenemos que tender a una inflación, digamos, de un dígito
pero anual. La inflación que tenemos nosotros en un mes es la que tienen los países de la región en un año. Pero por un lado. Por otro lado, digamos, en todo lo que está vinculado a el dólar y la expectativa de cuánto va a valer, esto que los argentinos, cuando sube 20 centavos se dispara el dólar y cuando baja 40 decimos se atrasa el tipo de cambio. Bueno, esta dependencia que tenemos los argentinos con respecto del dólar, uno debería pensar que de no pasar nada, digamos, que sea mal leído por los mercados financieros en las pasos, el dólar debería estar tranquilo hasta las elecciones y pasándolas, dependiendo de quién gane y del que gane, que diga qué va a hacer con el tipo de cambio. Lo que le preocupa a la mayoría de los inversores ya no es tanto el default o la reestructuración, que es una preocupación, sino que pueda haber una especie de control de cambio, lo que en su momento le llamó el gobierno anterior el cepo cambiario. Si eso se trasluce, por eso Alberto Fernández se encargó cuando estuvo en Córdoba de decir no vamos a hacer el cepo cambiario y de negarlo, porque eso sí es una preocupación para los inversores y eso sí podría hacer de que el dólar se recaliente como consecuencia de que muchos inversores extranjeros y locales decidan tomar posición de dólares para irse antes de que ese cepo comience a funcionar. Así que digo, si las pasos van como parece, el dólar no se debería recalentar. Si el resultado de las pasos hubiera una mala lectura por parte del mercado, es peligroso. Y si eso no pasa en las pasos, hasta las elecciones deberíamos estar tranquilos. Gracias, un placer como siempre escucharte. No, muchas gracias a usted por la invitación. Nos estamos yendo una vez más. El sábado próximo aquí estaremos como siempre en Semanario. ¿Estamos allá? Sí, estamos allá. Estamos en todos lados, fíjate. Pero muy bien. Y en el Día del Amigo están en todos los televisores. Exactamente, en todos los televisores. A partir de ahora liberados, todos para hacer lo que tengan ganas. Gracias. Chau, nos vemos el próximo sábado aquí en el mismo horario. Adiós. Premios. Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea.